Hola a todos, gracias por acompañarme hoy. Sé que el título es impactante y necesito ser completamente honesto con ustedes desde el principio. Lo que voy a contarles hoy es una de las historias más difíciles y transformadoras de mi vida. Empezó con un momento de shock, de confusión total, algo que sientes que te rompe por dentro. Pero les pido que se queden conmigo, porque el final de esta historia no es lo que imaginan. Es una historia sobre el dolor, sí, pero también sobre la comprensión, la sanación y el descubrimiento de una verdad mucho más profunda. Todo comenzó hace unos meses. Mi esposa, a quien llamaré Ana para proteger su privacidad, y yo llevábamos casados 8 años. Como cualquier pareja, habíamos tenido nuestros altibajos, pero siempre pensé que nuestra base era sólida. Nos comunicábamos, nos reíamos juntos, compartíamos sueños. Últimamente, sin embargo, había notado una distancia. Pequeños detalles. Llegaba tarde del trabajo más a menudo. Estaba más pegada a su teléfono. Y a veces, cuando le preguntaba qué le pasaba, simplemente decía que estaba cansada o estresada. Yo intentaba ser comprensivo. El trabajo puede ser agotador, la vida es complicada. Pero una pequeña semilla de inquietud había empezado a crecer en mi interior. Trataba de ignorarla. Me decía a mí mismo que eran imaginaciones mías, que estaba siendo paranoico. Ese día, necesitaba el coche de Ana para hacer un recado rápido. El mío estaba en el taller. Mientras ajustaba el asiento del pasajero para poner unas bolsas, mi mano rozó algo debajo. Era un pequeño envoltorio de plástico, y junto a él, algo más. Lo saqué. Mi corazón se detuvo. Era un condón usado. En ese instante, el mundo se me vino encima. 1000 pensamientos se arremolinaron en mi cabeza, cada uno más doloroso que el anterior. La negación, la ira, la traición. Sentí que me ahogaba. Cada pequeño detalle de las últimas semanas cobró un nuevo y terrible sentido. Las llegadas tarde, el teléfono, la distancia, todo encajaba en la peor de las narrativas. Conducir de vuelta a casa fue una tortura. Cada semáforo en rojo se sentía como una eternidad. Tenía la evidencia en mi bolsillo, quemándome. ¿Cómo iba a enfrentarla? ¿Qué le iba a decir? ¿Gritaría? ¿Lloraría? ¿Simplemente le mostraría el condón y esperaría su reacción? Cuando llegué a casa, ella estaba en la cocina, preparando la cena como si nada. Me miró y sonrió. ¿Qué tal, cariño? ¿Todo bien? Esa sonrisa, que antes me daba tanta paz, ahora me parecía una máscara. No pude responder. Simplemente me quedé parado en la puerta, mirándola, mientras el abismo se abría entre nosotros. Finalmente, saqué el condón del bolsillo y lo puse sobre la encimera. No dije una palabra. Su sonrisa se desvaneció. Miró el objeto, luego me miró a mí. Su rostro palideció. Vi el pánico en sus ojos, y luego, algo que no esperaba, una profunda, abrumadora tristeza. Se derrumbó. Empezó a llorar de una forma que nunca la había visto llorar, con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Yo esperaba excusas, mentiras, negaciones. Pero no hubo nada de eso. Solo un llanto desconsolado que llenó el silencio de la cocina. Y entre lágrimas, solo pudo decir una cosa. Lo siento mucho, pero no es lo que crees. En ese momento, yo estaba tan lleno de rabia y dolor que sus palabras apenas me llegaron. ¿Qué no es lo que creo, Ana? ¿Hay alguna otra explicación para esto? Estaba preparado para la pelea, para el fin de nuestro matrimonio. Pero ella, con la voz rota, me pidió que me sentara. Me dijo que había algo que tenía que contarme, algo que había estado ocultando no solo a mí, sino a todo el mundo, durante mucho tiempo. Algo que la estaba consumiendo por dentro. Su confesión no fue sobre una infidelidad, al menos no en la forma que yo imaginaba. No había otro hombre. La historia era mucho más compleja y dolorosa. Ana me contó que, desde hacía varios meses, estaba luchando contra una profunda depresión. Se sentía vacía, desconectada de todo, incluso de mí y de sí misma. El estrés del trabajo, presiones familiares de las que yo no era del todo consciente, y una sensación de no estar a la altura de las expectativas, la habían llevado a un lugar muy oscuro. Sentía que no podía hablar conmigo porque no quería ser una carga. No quería que yo la viera como alguien débil o rota.
así que empezó a construir un muro a su alrededor, esperando poder solucionar sus problemas sola. Pero en lugar de mejorar, se hundió más. Entonces llegó a la parte más difícil. En su desesperación por sentir algo, cualquier cosa que no fuera ese vacío aplastante, empezó a buscar formas de escapar. Y una de esas formas fue un encuentro esporádico, anónimo y sin ningún tipo de conexión emocional. Fue un acto impulsivo, un error garrafal nacido de la desesperación más absoluta. No lo hizo por deseo o por buscar a otra persona, sino como un intento autodestructivo de castigarse a sí misma, de sentir un dolor físico que distrajera del dolor emocional que la estaba devorando. Me dijo que el asco y el arrepentimiento que sintió inmediatamente después fueron indescriptibles. El condón en el coche era un recordatorio de ese momento, un error que no supo cómo desechar, un símbolo de lo bajo que había caído. Escucharla fue como recibir un golpe tras otro, pero de una naturaleza completamente diferente. La ira que sentía empezó a mezclarse con una inmensa tristeza por ella. Vi a la mujer que amaba, no a una traidora, sino a alguien que estaba sufriendo inmensamente, sola y en silencio. Mi corazón estaba roto, sí, pero no solo por la traición del acto, sino por el dolor que ella había estado soportando sin que yo me diera cuenta. Me sentí culpable. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude estar tan ciego a su sufrimiento? Todas esas señales que yo había interpretado como indicios de una aventura eran, en realidad, gritos de auxilio que no supe escuchar. Esa noche no dormimos. Hablamos como no lo habíamos hecho en años. Lloramos juntos. Ella me contó todo sobre su lucha con la depresión, el sentimiento de inutilidad, el miedo. Yo le conté mi dolor, mi sensación de traición, mi propia ceguera. Fue la conversación más brutalmente honesta de nuestras vidas. No había filtros. No había muros, solo dos personas rotas intentando entender cómo habían llegado a ese punto. No hubo soluciones mágicas esa noche. El dolor no desapareció. Pero algo cambió. La confrontación, que yo pensé que sería el final, se convirtió en el principio de un camino completamente nuevo. A la mañana siguiente, tomamos la primera decisión real juntos en mucho tiempo: buscar ayuda profesional. Ana comenzó a ir a terapia para tratar su depresión, y yo también empecé a ir a sesiones, tanto individuales como de pareja. Aprender sobre la depresión fue como aprender un nuevo idioma. Entendí que no es solo estar triste, es una enfermedad que afecta la percepción, la energía, la capacidad de sentir placer. Comprendí que su acto no fue un ataque contra mí o contra nuestro matrimonio, sino un síntoma de su enfermedad, un acto desesperado de una persona que había perdido el rumbo. El proceso de sanación ha sido largo y difícil. No voy a mentirles. Ha habido días en los que la duda y el resentimiento volvían a aparecer. Ha habido momentos en los que reconstruir la confianza parecía una tarea imposible. Pero en la terapia aprendimos a comunicarnos de verdad. Aprendí a escuchar más allá de las palabras, a prestar atención a las señales no verbales. Ella aprendió a abrirse, a compartir sus miedos sin sentirse juzgada, a entender que pedir ayuda no es una debilidad, sino un acto de una valentía inmensa. Ese condón, ese objeto que casi destruye nuestro mundo, se convirtió en un catalizador. Nos obligó a detenernos, a mirar de frente la dolorosa verdad que habíamos estado ignorando. Hoy, un año después, nuestra relación es más fuerte y honesta de lo que nunca fue. Ana sigue en su proceso de recuperación. Tiene días buenos y días malos, pero ya no lucha sola, lucha conmigo a su lado. Yo he aprendido a ser un mejor compañero, más empático y presente. La vida de Ana y la mía cambiaron para siempre ese día, pero no de la manera que el shock inicial me hizo creer. No fue el final, fue el comienzo de nuestra verdadera historia de amor, una basada no en la perfección, sino en la aceptación de nuestras imperfecciones, en el apoyo mutuo en los momentos más oscuros y en la valentía de sanar juntos. Si estás pasando por algo similar, si sientes que tu pareja se distancia, o si tú mismo estás luchando en silencio, por favor, busca ayuda. Habla con alguien. La comunicación es clave. Y si estás luchando con tu salud mental, no estás solo y no hay nada de qué avergonzarse. Buscar ayuda es el paso más valiente que puedes dar. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha tocado de alguna manera, te agradecería que le dieras a me gusta
y te suscribieras al canal para más contenido honesto y real. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.